Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Privilegio poder, hermanos, continuar con este estudio tan maravilloso sobre diferentes principios para poder estudiar el libro del Apocalipsis. Así que es una bendición. Estamos en el primer principio con que empezamos, que es el anticristo y el hombre de pecado. Hoy estamos en la enseñanza número 27 y ahí vamos ya en bajada hacia terminar esta enseñanza sobre el anticristo. Todavía falta, pero ya comenzamos el descenso para en la última o las últimas enseñanzas poder mostrar bien en forma, hermanos, qué es o qué puede ser. Hay muchas ideas. Puede ser el sumo sacerdote, puede ser el sumo sacerdocio, puede ser la cúpula. Hay diferentes hipótesis, pero lo importante es que sea la palabra del Señor ubicándonos. Y para esto la palabra del Señor nos da muchos principios, hermanos, muchos, maravillosos, pero si no los aplicamos, si no honramos la palabra del Señor, sino que seguimos honrando la enseñanza independiente de Dios que nos vienen dando a través de los años, en las cuales ya lleva casi 2000 años apareciendo el anticristo, todavía está apareciendo y no aparece nada. Se llevaron lo que el Señor dijo en Mateo 24 para un futuro y acomodaron todo lo que dijo el Señor en Mateo 24, tiraron todo a un lado y se quedaron con el versículo 32, que es cuando el Señor dice que cuando la higuera reverdezca, cuando veáis su fruto, es porque el verano está llegando. Entonces la acomodaron los futuristas de que cuando la higuera reverdeciera, y la higuera supuestamente reverdeció en 1948. Entonces todo lo que el Señor dictaminó, profetizó en contra de esa generación. ¿Cuál generación? Esa generación de que Él habla en Mateo 23 y Mateo 24. Que en esos dos capítulos resume lo que el Señor dijo en Mateo 23, 38. ¡Qué tremendo! Donde el Señor les dice: vuestra casa os es dejada desierta, o lo mismo desolada, o lo mismo arrasada, o lo mismo destruida. ¿Y qué es vuestra casa? No solamente el templo o los edificios. Cuando le dijeron al Señor: ¿ves todos estos edificios? No, vuestra casa tiene que ver con todo lo que tenía que ver con ellos, con la nación, con la ciudad de Jerusalén, con el templo, con el sacerdocio, con su genealogía de todo el pueblo, que eso desapareció totalmente, según Flavio Josefo. O sea, todo desapareció. A eso se refiere vuestra casa. Pero estas personas, estos pastores, se quitaron todo lo que es Mateo 23 y 24, se lo pusieron a un lado y se quedaron con el versículo 32 de Mateo 24, que habla de la higuera reverdece. Entonces, todo lo que el Señor dijo que le iba a ocurrir a esa generación, ellos dicen que no estaba hablando ni refiriéndose a la generación que lo vio, ni que lo escuchó, ni que la que dijeron. Sabemos que Él está refiriéndose a nosotros. Lo dice claramente Mateo 23, cuando está hablando de los labradores malvados, que dice que les envió los profetas, les envió los apóstoles, les envió los discípulos, les envió sus mensajeros el Señor, y a todos los mataron. Y dice: voy a enviar a mi hijo no le harán nada. Y envió a su hijo y también lo mataron. Entonces dice: ¿qué creen ustedes que le va a hacer el dueño de la viña a esos malvados? Dice: a los malditos, dijeron ellos mismos, el sacerdocio, pero a los malditos destruirá y le quitará la viña o la nación y se la dará el reino, y se lo dará a otro pueblo que rinda los frutos. O sea, ellos mismos reconocieron que eran ellos los que lo escucharon, los que mataron los profetas, los que se quedaron con el templo, los que se sentaron en el templo, o sea, los que hicieron todo.
a eso les dijo que esa generación malvada no pasaría, incluyendo al sumo sacerdote, y los intérpretes privados, los pastores, se la trajeron y se acomodaron con el versículo 32 de que hasta que la higuera reverdeciera. Como lo sacaron del país totalmente y los distribuyeron por todo el mundo, entonces dicen que a partir del 1948, 14 de mayo de 1948, ahí comenzó a reverdecer la higuera, y entonces tenían que pasar 70 años, pero lo grave es que, y dentro de esa generación, el Señor les dice, y todo esto vendrá sobre esta generación, ¿qué? La abominación desoladora, ¿qué? La gran tribulación, o sea, todos esos juicios que el Señor dijo que les iba a ocurrir, le tendría entonces que ocurrir, ya que se la llevaron para un futuro, esa generación que aseguran todos los pastores. Le hace cualquier comentario bíblico y le va a decir lo que yo le estoy diciendo. Todos los comentarios bíblicos están contaminados para un futurismo, todos, sin excepción. Si encontramos uno que no, es mucha, o sea, es un premio muy grande. Entonces, porque todos son futuristas. Entonces, a partir del 14 de mayo de 1948, que supuestamente nació una nación, aunque eso es una mentira, eso es un proceso de años, y a esa pasaron 70 años y se cumplieron en 14 de mayo de 2018. Pero el 14 de mayo, entonces, todo lo que el Señor dijo que le iba a ocurrir a esa generación, no les ocurrió nada. O sea que en esta última generación de 70 años, desde el 48 hasta 2018, 70 años, no ocurrió nada. Todos los juicios que el Señor demandó y profetizó contra esa generación no ocurrieron, no ocurrió en esta última generación, que llaman ellos. Entonces, ¿quién tendrá la verdad, hermanos? ¿Sabe cuál es el problema suyo y mío? Que nos mintieron y que usted y yo nos acomodamos y permitimos que pervertieran la Biblia, la pervertimos nosotros también, hicimos a Cristo mentiroso, hicimos la palabra profética mentirosa y corrompimos toda la escatología bíblica. Nosotros somos partícipes de eso porque lo hemos creído y lo hemos enseñado. Yo soy uno de esos. Entonces, todo lo que el Señor dijo sobre esa generación que mató a los profetas, que mató a los discípulos, que mató a los apóstoles, que mató al Señor, que se apoderaron del templo y que cometieron la más grande abominación que jamás podría ocurrir en el universo, esa se la trajeron para esta generación del 48 al 70, pero nada ha pasado. O sea, según el Señor no pasaría esa generación, pero ya pasó. Ya estamos en el 2020 y ya pasamos 14 de mayo de 2020, o sea, ya pasaron 2 años y nada, y nada. Entonces hay hermanos, inclusive en la iglesia donde nosotros congregamos, hermanos que dicen, no, que de pronto para el 2019, un año, esperemos un añito a ver, esperemos 2 años, nada, todo eso es una perversión de la palabra bendita y eterna de Dios. Por eso es que Dios dice que Él es santo, o sea, apartado de todo, y su palabra es santa, o sea, apartada de todo. Pero cuando cogieron la Biblia y le agregaron los comentarios bíblicos del brazo de carne torcido, que somos los seres humanos, malvado y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El apartado, el santo, el santísimo, el que mora en lo profundo del templo, el que es inaccesible. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos de que permitieron la palabra. Entonces hoy vamos a ver 2 principios que es muy importante que usted y yo entendamos, y si no los entendemos no hay revelación, seguiremos creyendo las mentiras. Entonces mire, se llevaron eso, y ¿sabe qué dicen algunos pastores? De que eso no, que es para dentro de 10 años más, ya le sumaron 10 años más. O sea, la 70ª semana de Daniel, que la cumplió el Señor a la perfección, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos Daniel, las 70 semanas de Daniel, y que ya la semana pasada, en la enseñanza de la semana pasada, hay mucho entendimiento ahí. Revísela y revísela y revísela, porque abominación desoladora tiene que ver es con el concepto como Cristo definió lo que es abominación desoladora. La definió la semana pasada, la vimos, Él usó para definir qué es abominación y qué es desolación. Él usó Mateo 23, 38, y de ahí, ¿de dónde salió cuando dice vuestra casa os es dejada desierta, o sea, desolada o destruida? ¿De dónde salió eso? El verso anterior: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne sus polluelos y no quisiste? Por esa perversión de haber rechazado al Padre, de haber rechazado al Espíritu Santo, porque ellos lo rechazaron claramente. El Señor los culpó de que aquel que dijera alguna cosa contra el Padre o contra el Hijo no tendría problema, pero el que dijera algo, una blasfemia contra el Espíritu Santo, ese sería condenado. Entonces, contra el Padre, contra el Espíritu Santo, contra el Hijo, contra los discípulos, contra esa fe, el Nuevo Testamento, o sea, el Evangelio, las buenas nuevas, contra el pacto, el nuevo pacto, contra sus apóstoles, contra sus profetas, eso que ocurrió ahí en el verso 37, las consecuencias vinieron en el verso 38, por haber hecho lo del verso 37, que está resumido entre Mateo 23 y 24, les da Mateo 23, 38, vuestra casa os es dejada desolada. Eso ya lo vimos. Y lo vamos a seguir viendo. Revise, repase. A pesar de que yo soy el que estoy trayendo esta enseñanza, a veces yo reescucho 5, 6, 8, 10 veces y hasta más la misma enseñanza. ¿Por qué? Porque yo estoy casado con el Señor y con su palabra, por eso tanto entendimiento. Y esto que hemos visto no es nada para lo que vamos a ver, no es nada. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que los honran, a los que lo honran. Entonces, bendito es el Señor, hermanos. Así que, si no entendemos estos principios que estamos viendo, estos alrededor de 20 principios que comenzamos a estudiar, uno de ellos es el anticristo del hombre de pecado. Otro va a ser el reloj de Dios, más los que hemos visto en las imágenes que yo les he pasado, que después vuelvo y las paso. Es muy importante que además miremos estos dos principios para el entendimiento escatológico, la interpretación escatológica dada por la Biblia. Ojo, dada por la Biblia, verso por verso, como ya lo hemos visto. Así que, hermanos, qué bendición, qué maravilla poder entender estas cosas tan ocultas, porque a pesar de que están ahí, como nos las cubrieron con una mentira pro Israel, pro sionismo, en contra de Cristo, usted va a ver verso por verso cómo la Biblia determina quién es el reloj de Dios. Si un Israel del Medio Oriente lleno de seres humanos pecadores y religiosos que hasta el día de hoy rechazan a Cristo, que es una minoría de allá, donde es un país nuclear, de guerra, que se mantiene matando gente, matan, y los palestinos matan a un israelí, ellos matan 200 palestinos, y donde dice el Señor que Él quiere amor y misericordia más que cualquier otra cosa. Entonces, nada que ver, eso nunca del 48 fue de Dios, ni ha sido de Dios, ni será de Dios. ¿Por qué? Porque esa destrucción, esa desolación, esa gran tribulación que el Señor profetizó en Mateo 23 y 24 era para una generación que iba a desaparecer para siempre. Por eso es que dice Daniel 2:44 que en los últimos días el Señor destruirá esos 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el último Roma, que fue cuando vino el Señor y cuando se manifestó, o se tenía que manifestar también, el hombre, el cuerno pequeño. Ahí apareció Él y dice que destruyó a todos los demás y Él y su reino será eterno, y dice que nunca más le iba a dejar el reino a otro pueblo, eso los había dejado a ellos. Pero como profetiza el padre Jacob en Génesis 49:10, de que Él les iba a permitir que tuvieran el reino, el poder, el cetro, el dominio, hasta que viniera Silo. Silo es Cristo, el Rey de paz. Y cuando Silo vino, dice, a Él se sujetarán todas las naciones. Entonces le tenían que entregar el cetro. No se lo entregaron, siguieron reinando. Mataron a todo lo que Él hizo, mataron, quedémonos, este es el hijo del dueño, matémoslo y quedémonos con la heredad. ¿Cuál era la heredad? Todo lo que ellos hacían, todo lo que tenía que ver con la ley que hacían, que no la respetaban. El Señor los llama todo el tiempo sobre eso. Ojo, que esta es una enseñanza bíblica, pro
palabra de Dios, pro Dios, y no una enseñanza en contra de nadie, de nadie. Estamos viendo verso por verso lo que dice la Biblia contra las mentiras que nos han enseñado. Así que casi que cada cosa que usted está escuchando es nueva, tristemente nueva. Entonces, muy importante, hermanos, que podamos entender estos dos principios de hoy. Yo los llamo principios, porque si no entendemos eso, la escatología de nosotros sigue muerta. Y el libro del Apocalipsis, que está cerrado, que el Señor dijo que lo abrieran, a pesar de que el Señor dijo a Daniel que cerrara el libro porque era para los últimos días, y Daniel lo cerró. En Apocalipsis lo primero que dice el Señor es que no lo abra, sino que lo abre, porque la revelación de Jesucristo está abierto y sigue cerrado para la totalidad de la iglesia cristiana. Qué triste que el libro del Apocalipsis sea un extraterrestre para usted y para mí. Qué triste. Si no entendemos estos principios que estamos estudiando, va a seguir sellado y seguirá sellado. Y nos va a tocar creer lo que interpretan las diferentes escuelas de interpretación, que cada una se acomoda un pedazo. Entonces, muy importante, porque las escuelas de interpretación son una bendición. Porque hombres a través de cientos de siglos vienen poniendo su punto de vista y usando la Biblia. Pero hay muchas contradicciones, pero hay cosas muy maravillosas que ellos escribieron. Entonces nosotros tenemos que mirar eso en el contexto bíblico, es pasar lo que estos preciosos hombres de Dios han estudiado, han amado y se han dedicado, y pasarlo por la Biblia para que nos llegue la bendición del esfuerzo de ellos y lo podamos asumir nosotros, pero pasándola por los rayos X de la Biblia, que sea la Biblia interpretando y no de pronto las equivocaciones de nosotros los seres humanos, que está lleno todo. Así que, muy importante, hermanos, bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor amado, hoy venimos delante de ti de nuevo, mi Señor, a exponer tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, Maestro precioso, solo tú puedes darnos entendimiento y revelación de lo que vamos a exponer, Señor. Sé tú, Espíritu de Dios, guiándonos verso por verso a través de tu palabra, Señor. Guárdanos de todo error, Señor, y de todo lo que no sea tuyo, Dios mío. Glorifica tu palabra en la vida de mis hermanos, glorifica tu palabra en la vida de todo aquel que la escuche, Señor, y dales ese espíritu o ese deseo, esa motivación de escudriñar, Señor, que no se conformen con esta enseñanza, sino que vayan y escudriñen para que podamos en conjunto ver tu verdad y que sea tu verdad revelándose ante nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así que hoy estamos en la enseñanza 27 y continuamos leyendo. Es un estudio, no es una prédica, no tiene que ver con prédicas, es un estudio. Por eso vamos despacio, por eso retomamos. Estamos en 2 de Tesalonicenses 2:1 y es muy importante que usted y yo aprendamos lo que el Señor me ha permitido o motivado a recalcar: la meditación. Si no meditamos en lo que dice la palabra del Señor, no va a haber entendimiento, hermanos. El Señor llama bienaventurado a aquel que se deleita en la palabra y que en ella medita. O sea, cuando leemos, meditamos. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:1, para que aprendamos a meditar en cosas que no entendemos. Entonces hay que meditar, hay que parar y meditar, no seguir, porque entonces no vamos a entender nada. Pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, o sea, aquí ya está hablando de la segunda venida, en donde el pueblo nos reunimos con el Señor. Está hablando, pero con respecto a eso, está diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no a usted ni a mí. Hoy en día nos llega porque quedó escrito, pero el suceso es hace 2000 años. Ojo, muy importante. Si no, no vamos a entender este principio tan grande de la relevancia de la audiencia que lo estaba escuchando a Pablo, y la que lo vio y compartió con él y recibió la palabra de él. Usted y yo solamente recibimos un libro que escribieron
y 2000 años después lo podemos leer. Pero históricamente fue hace 2000 años. Entonces, si usted y yo no hacemos no hacemos rema ese principio en nuestra mente y ver así la Biblia, no vamos a entender nada, hermano. Y el libro de Apocalipsis va a seguir oscuro, en tinieblas, para nosotros. Aunque, créame, yo ya tengo mucha claridad que el Señor me ha permitido, pero eso va a ir avanzando poco a poco. Entonces, está refiriéndose a la segunda venida, pero aquí habla de otra venida, muy importante. Entonces, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, esto es lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Cuando habla de que el Señor Él fue un sacrificio, el único por todos, y dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para llevarse a los que le esperan. O sea, no dice que viene a salvar a nadie. No, los que le esperan es porque ya son de Él. Ya son de Él. Cuando usted está haciendo una fila para entrar a un teatro, es porque usted tiene el tiquete, o sea, usted es parte de eso. Alguien pagó por ese tiquete y usted lo tiene para entrar. Entonces, cuando viene el Señor, Él viene únicamente, según Hebreos capítulo 9, verso 28, por los que le esperan. Por favor, léalo después. Entonces, en ese mismo contexto es esto, segunda venida. Os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, alguien que está haciendo aparecer como si fuera inspirado lo que le están diciendo a ellos, como si fueran los apóstoles. Y dice, no se dejen engañar. En el sentido, mire que ya habla aquí de otra cosa, de que el día del Señor está cerca. Entonces, si usted mira las veces que aparece el día del Señor en la Biblia, generalmente se refiere al día de venganza del Señor. Por eso es que Malaquías 4:5 habla de que vendrá Elías y que Elías vendría antes de que viniese el día del Señor. Y el Señor habla claramente, creo que es en Juan 11:15, por ahí así, habla de que Elías ya llegó y si lo quiere recibir es Juan el Bautista. Entonces el Señor ahí hace una comparación entre una realidad de que Elías que profetizó Malaquías no era el profeta Elías de allá, sino el espíritu del profeta Elías en la vida de Juan el Bautista. Entonces, muy importante, y que Juan el Bautista entonces, o el profeta Elías, aparecería antes del día del Señor, y antes del día, y dice, grande y terrible, si usted lo lee, grande, ¿por qué? Porque era un día de juicio. Entonces aquí ya vemos dos cosas diferentes, una, la venida del Señor, y otra, el día del Señor. Ojo, alguna de las 4 o 5 escuelas de interpretación, que es la preterista, así se llama, la escuela preterista o full preterista, que ellos dicen de que el día del Señor y la venida del Señor, la segunda venida, ocurrió en un mismo instante, cuando Él vino en juicio en el año 70, que acabó con todo y que ahí hubo la resurrección, que ahí el juicio del gran trono blanco ocurrió ahí, que ahí hubo la resurrección de toda la humanidad, que ahí ocurrió todo. Para ellos todo terminó en el año 70. Eso es una de las escuelas de interpretación. Eso está bien que piensen como quieran cada cual, ¿cierto? Pero lo importante es mirarlo por la palabra. Nosotros hasta el día de hoy creemos, gloria a Dios, y que el Señor nos ayude a mantenernos en su verdad. En su verdad, creemos que son dos días diferentes. Uno, la venganza que el Señor profiere en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, la que profetiza desde el primer testamento el día del Señor. Entonces Pablo les está diciendo, no se dejen engañar, que ni el uno ni el otro todavía ha venido. Es muy importante, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces así que Pablo está hablando de dos cosas diferentes aquí. Miren lo importante que es meditar en estas cosas, porque cuando uno lee el recorrido no entiende. Entonces aquí Pablo habla de dos cosas diferentes, el día del Señor
y la venida del Señor. El día en juicio, lo que él profetizó en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y Pedro profetizó todo el tiempo eso. Entonces, y los profetas es una cosa y la venida del Señor es otra, la segunda venida, que es lo que dice Hebreos 9:28. Eso es muy importante. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, no nos dejemos de engañar, porque eso no ha llegado todavía, está diciendo el Señor, porque no vendrá, no vendrá. Lo primero que tenía que venir es el día del Señor. Primero la venganza del Señor, y de ahí entonces el Señor a recoger a su pueblo. ¿Okay? Entonces, que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Ojo, que aquí la apostasía es un principio. Si no entendemos esta apostasía, hermanos, no vamos a entender la escatología bíblica. ¿Por qué? Porque hoy en día el hecho de que un pastor, por ejemplo, el pastor aquí en una ciudad en Colombia, en Pasto, que mientras la alabanza y la adoración al Señor estaban ahí al frente, él detrás de eso se metía con las muchachas de la alabanza y con muchachas que se habían hecho amigas de él, y tenía relaciones de todo tipo sexuales ahí mientras estaban en la alabanza. Eso es un pecado, él le dará cuentas a Dios, pero a eso no se refiere esto, hermano. Aquí estamos hablando de la apostasía, y contexto, hombre de pecado, contexto, Dios que se va contra Dios. Ese hombre está engañando a una pobre gente, unas pobres muchachas que si conocieran la Biblia dirían, este es un pedazo de carne simplemente que está sirviendo ahí por la misericordia de Dios, lo sacó el Señor de ser un borracho, de ser quién sabe qué, y ella le está sirviendo al Señor, pero se está pervirtiendo. Más bien me voy de aquí ignorante. El otro muy vivo porque le sacó mucho provecho, mucha sustancia, y la otra bobita simplemente se dejaron sacar sustancia. Así es, se dejaron engañar. Pero no llame a eso apostasía. Ese es un hombre perverso, que es mal ejemplo, pero que le dará cuenta a Dios. Pero este contexto bíblico no tiene nada que ver con hoy en día, ni del año 70 para acá, nunca, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, si no entendemos esto, vamos a seguir en absolutas tinieblas respecto a la escatología bíblica, hermanos. Por favor, entendamos. Ninguno se siente ofendido por las cosas que yo estoy diciendo, porque es una realidad para usted y para mí igual. Es para usted y igual es para mí, porque yo he creído todo lo contrario a lo que estamos estudiando, porque eso fue lo que nos enseñaron. Entonces, por favor y por amor de Dios, no vaya a recibir esto mal como contra usted. No, es contra usted y contra mí, pero gloria a Dios que estamos recibiendo la verdad. Al menos usted está recibiendo tremenda información bíblica para que la revise, para que la revisemos. Nos toca. Entonces lo que queremos es la verdad, hermanos, y la verdad, cuando usted y yo estamos acomodados a una supuesta verdad y nos muestran otra verdad, como uno lo ha enseñado, uno no quiere eso. No, yo no estaba en un error, o sea que yo estaba en un error. No, gloria a Dios. Si a mí me muestra usted y me envía algún video de algún predicador que diga lo contrario a esto, envíemelo. Yo les pido por favor que me lo envíen, pero eso sí, dígame en qué minuto está lo que hay que ver, para yo no perder tiempo, porque yo no puedo perder tiempo. Entonces yo me tengo estudiando y no puedo perder tiempo. Entonces, y ahí sí la revisamos y la pasamos por la Biblia. Y si hay alguna verdad, ahí mismo lo decimos públicamente, hermano, es que así es, lo único que queremos es la verdad de Dios, no mi verdad. Yo no tengo ninguna verdad, estamos aquí en la verdad del Señor. Entonces, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, pero está hablando de la apostasía. Una apostasía que, como lo vamos a seguir viendo en los versículos que vamos a seguir leyendo, era tan poderosa esa apostasía que iba a mostrarlo, iba a desnudar ante el pueblo a ese hombre de pecado, a lo que representa ese hombre de pecado, e iba a ser tal la maldad de ese hombre de pecado que el Señor iba a venir personalmente, o sea, iba a venir como lo muestra la Biblia, en todo el primer testamento, en las formas que Él venía en juicio. Iba a venir a darle su paga, y dice que lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, verso 8, que es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, muy importante, apostasía, la apostasía. Esta es irrepetible, ya lo he mencionado. Esta apostasía solo la podía cometer esa gente del primer siglo, no más, porque
Ya no hay forma de matar a los profetas, no hay forma de matar a los apóstoles, no hay forma de matar a los discípulos, no hay forma de sentarse en el templo a hacer negocios. Si hacen una cosa es para beneficio de un poco de barbados y locos ahí que se están burlando de todo el mundo. Eso es todo, nada más. Como siempre lo han hecho. Y como lo hace el hombre pecador cualquiera. Entonces estamos hablando de Cristo, estamos hablando de que se opone a Dios, al creador del universo, al santo de los santos, al altísimo. Se opone. Y no solamente se opone, le declara la guerra personal a Dios. Se opone. Una cosa es que se oponga y la otra es que se levante. Una cosa es que usted venga a mi casa a predicarme y yo le diga no y les tire la puerta. Me opuse a que me predique a mí, a que le predique a mi familia. Y otra cosa es que yo después salga y la persiga para matarla. Se opone y se levanta. Meditar en la palabra para poder entenderla, hermano. Si no, vamos a seguir en absolutas tinieblas respecto a la escatología bíblica. Entonces, sí que antes venga la apostasía, o la apostasía que está ligada al hombre de pecado, porque ahí lo sigue diciendo, está ligada a un templo en donde se va a sentar, está ligada a una oposición a Dios, a una oposición a todo lo que tiene que ver con Dios. Los apóstoles tenían que ver con Dios, los discípulos tenían que ver con Dios, el reino tenía que ver con Dios, el profeta que venía según Deuteronomio 18, 15 al 20, según lo dijo Moisés, tenía que ver con Dios. El Silo, el rey, tenía que ver con Dios. El que profetiza Isaías 49, 3, el nuevo Israel, que es Cristo, tenía que ver con Dios. El establecimiento del reino tenía que ver con Dios. El templo tenía que ver con Dios. Todo tenía que ver con Dios. Inclusive la humanidad o los gentiles tenían que ver con Dios, porque se opusieron a que ellos se salvaran. El Señor dice, no entran ni dejan entrar. Ojo, una apostasía irrepetible. Muy importante, hermanos. Esto yo lo tengo muy claro, bíblicamente. Lo estamos hablando, todo esto es bíblico, le puedo dar versículos de cada cosa. Entonces, y se manifiesta entonces no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa apostasía solo pertenece al primer siglo. Lo que llaman estos señores futuristas apostasía para el futuro, ya vimos que la 70ª semana bien no se les cumplió. Que esa generación, o el verso 32 del capítulo 24 de Mateo, la higuera que iba a reverdecer no se les cumplió. ¿Por qué? Porque todo es una perversión de la verdad. ¿Y sabe qué? No he visto el primero que diga públicamente que se arrepiente y que le pide perdón a la iglesia del Señor por haberlos engañado por tanto tiempo. No he visto el primero, ni el primero. Y ya van más de 2 años que la higuera reverdeció y se cumplió en 2018, que lo celebraron en toda parte, en todo el mundo. Esa última generación, supuestamente, en donde iba a venir la 70ª semana de Daniel, donde el anticristo venía a sentarse en el templo de Dios, nada se cumplió, porque eso fue lo que declaró el Señor. Todo esto vendrá sobre esta generación. Y yo dice, no, el Señor no se refería a esa generación de Mateo 24 o de hace 2000 años cuando él estaba, sino que él estaba profetizando, era de la higuera. Y la higuera ya vino, cumplió. Ya pasó esa generación, no se cumplió nada de lo que el Señor dijo, y ellos siguen como tremendos siervos de Dios, ungidos de Dios, enseñando escatología por toda parte y engañando y siendo engañados. Y nunca terminan de aprender. Ojo, que lo que estoy diciendo yo es Biblia. Biblia. Entonces, muy importante, hermanos, son principios. Si usted y yo no entendemos estos principios, hermanos, no vamos a entender nada, porque esto nos llama información. Esto no es información, esto es revelación que está ahí para poder entender y aplicar los principios. Si no honramos la palabra del Señor, nos va a tocar seguir honrando al brazo de carne o a los pastores, sea yo o sea el que sea, hermanos. Muy importante, hermanos, muy importante. Entonces, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Miren, la apostasía lo manifiesta el hombre de pecado, hombre, no diablo de pecado, hombre, hijo de perdición. Mismo título que el Señor le da, o la Biblia le da a Judas, hijo de perdición, el cual, mire usted, léalo en su Biblia, se opone, como les daba el ejemplo, se opone. No vengas a traerme esas doctrinas, yo soy de tal religión y ya, no vengas aquí a molestar a mi familia, ni a mis hijos, ni nada. Ok, ya, nunca más lo vuelvo a ver, no lo dejo entrar. Pero dice, y se levanta, o sea, le declaró la guerra a muerte. O sea, usted viene y yo dejo que se vaya, y apenas se va, por allá le pego un escopetazo, la mato y se levanta, porque eso fue lo que hicieron.
escopetazo, guillotín y todo contra los apóstoles, contra los discípulos, contra los profetas, contra el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Ojo, por amor de Dios, hermanos, por amor de Dios. Que el Señor me ayude a perseverar en seguir enseñando esto, porque a veces como que se desanima uno, como que la gente no recibe. Entonces, pero bueno, al menos lo haré para que quede la información. El cual se opone y se levanta, le declara la guerra contra todo lo que se llama Dios, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios. El Señor vino en ese nombre. Los discípulos predicaban esa fe en ese nombre. Ellos, todo lo que tenía que ver con Dios, todo lo que el Señor venía a establecer, todo lo que el Padre le dio para venir a glorificarlo con eso. Por eso es que le dice en Juan 17:4, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado todo lo que tú me diste, y contra todo lo que tú me diste se opuso ese hombre de pecado, o lo que eso representa. Ojo, ojo, porque entre las tres cositas que el Señor le dijo que él tenía que venir a cumplir, que está en Isaías 49, versículo 6, está que él vendría a salvar a Jacob. Jacob, antes de tener el nombre, era un rebelde, o sea, las 10 tribus. A Israel, ya cuando le cambió el nombre, que es Judá. Y a las naciones. Esos tres trabajitos, contra esos tres se opuso. Porque claramente en Juan 11, creo que es 48, él dice, este hombre hace muchas señales, dice el sumo sacerdote, hace muchas señales. Si lo dejamos, todo el pueblo, todo Israel va a creer en él. Ojo, o sea que se opuso a que todo Israel fuera salvo. Pero también en 1 Tesalonicenses 2, 14, 15, dice claramente que se opone a todos los hombres para que estos se salven. O sea, se opuso al ministerio que le entregó el Padre en Isaías 49, 6. Completico. Completico. Además, que no solamente en Jerusalén, sino que mandaban, el mismo sumo sacerdote con su cúpula mandaba prosélitos para que, mandaba sus secuaces para que hicieran prosélitos, renunciaran al evangelio y volvieran nuevamente al judaísmo, los conectaran al judaísmo. Ojo, que el libro de Hebreos es contra todo eso. Todo el libro de Hebreos es para ellos, que los querían judaizar. Por eso es que dice Hebreos 4:6, que es imposible que los que una vez fueron regenerados y gustaron del don celestial y disfrutaron de todas las bendiciones de Dios, vengan atrás, o sea, vuelvan, está hablando a los hebreos, porque eso es lo que estaban haciendo ellos, a los que ya eran de Cristo, convirtiéndolos otra vez al judaísmo. Por eso es que le dice Pablo por ahí en otra parte, creo que es en Gálatas, dice, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios. O sea, estaban renunciando a la fe, a esa fe y a ese nombre. Ojo, ¿por quién? Sumo sacerdote, hermanos, y su cúpula. Ojo, eso ya lo venimos demostrando desde hace rato. Pero esperemos lo que viene, que va a ser maravilloso. Puro entendimiento, todo está ahí. Además en la historia. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que tiene que ver con Dios, se opuso a Dios totalmente, le declaró la guerra a Dios. Es muy importante. Tanto, o sea, a tal punto, que era lo más sagrado de Dios en la tierra, el templo. ¿Y qué hicieron ellos el templo? Lo pervirtieron. Por eso es que el Señor les dice en Ezequiel capítulo 24, verso 21, les habla de que ellos habían dejado a Dios y habían olvidado de Dios y habían convertido el templo. Vamos a leerlo. Habían convertido el templo, hermanos, en su amor, en su vida, en su pasión, en su gozo. Mire lo que dice Ezequiel 24, 21. Di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, Yahweh el Señor. He aquí, yo profano. ¿Quién fue el que profanó el tabernáculo de Moisés allá en Silo? ¿Quién fue el que profanó
el templo de Salomón? ¿Quién fue el que profanó el templo cuando sus siervos, los romanos, vinieron a destruirlo? ¿Quién? Dios. Yo profano mi santuario, o sea, el templo es mío y yo lo profano, yo lo acabo. Mire, así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo profano mi santuario, era de él, y ellos lo hicieron de ello. ¿Qué es lo que dice aquí? Tanto que se apoderan del templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí dice él: yo profano mi, era mío. Por eso el Señor viene y lo aprueba el templo de Herodes y le dice: no hagáis de la casa de mi padre, el templo, una cueva de ladrones. Ojo. Y después ya, cuando ellos permitieron, les dice: vuestra casa ya no es de mi padre. Por eso mire aquí el Señor: yo profano, ya eso se lo dejo a ustedes. Yo profano mi santuario. La gloria de vuestro poderío, oiga, la gloria de los judíos era el templo. El deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, el templo. El templo. Todo esto es Biblia, hermanos. Biblia. Entonces, tanto que se sientan, se apoderan del templo de Dios como si fueran Dios. Por eso el Señor fue 2 veces, limpió el templo, sacó a los cambistas. ¿Y a quién fue el que más le dolió que sacara a los cambistas? ¿A quién? A una cabeza que era el que recibía todo el billete del templo. Lo dicen los historiadores. Después les voy a compartir eso, todo eso. Una cabeza era el que más le dolía. Por eso, por ahí les decía: nos conviene de que más bien un hombre muera, de que vengan los romanos y destruyan nuestro templo, nuestro lugar santo. Ojo, ¿por qué? Por los millones y millones que les entraban anualmente. ¿A quién? Al dueño y a sus cuidanderos. Sumo sacerdocio. Es muy importante entender la palabra, hermanos, muy importante. Esto todo es un rema bíblico ya, fácil, porque una verdad lleva a otra verdad, haciéndose pasar por Dios. Entonces mire que estamos aquí, hermano, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Es como que no estamos avanzando. Sí, estamos avanzando demasiado. Lo que pasa es que esto nunca lo habíamos escuchado en nuestra historia de nuestra vida. Nunca. Es muy importante porque vamos a ver principios, o estamos viendo principios. Si no entendemos de que Pablo, como un principio de la ley hermenéutica o de la interpretación, si no entendemos ese principio de la relevancia o la importancia de la audiencia a la que le están diciendo eso y los que están conversando, entonces lo seguimos acomodando como si fuera para nosotros. Por eso es que delante de nosotros se va a sentar en un templo. Por eso es que la gran tribulación nos va a pegar a nosotros. Nada que ver. La gran tribulación, verso por verso, lo dice la Biblia, aunque usted y yo nos dejamos engañar, era para esa generación únicamente. ¿Por qué va a ser para mí la gran tribulación? ¿Por qué? ¿Yo acaso maté los profetas? ¿Yo acaso maté los discípulos? ¿Acaso maté los apóstoles? ¿Acaso me apoderé del templo de Dios para que traían y les vendía los animales, los muecos, tuertos, sin patas, sin cola, con el pelo con sarna? Se los vendían así para sacrificar, porque ellos mismos eran los que hacían todo. Ojo, y les corrompían en el cambio porque era un banco, convirtieron el templo en un banco. ¿Cuándo hice yo eso? ¿O usted? ¿Cuándo? O cuando lo hará alguien en un futuro. Así hagan un templo y se pongan a actuar con tonteras simplemente para adueñarse de la plata de la mano de tontonetes que hay en toda parte. En la iglesia cristiana está llena de eso. Yo fui uno de esos, pero gloria a Dios que Dios nos está abriendo el entendimiento. Entonces, porque yo apoyaba toda esa mentira. ¿No os acordáis que cuando, mire usted, hermano, por amor de Dios, escuche, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, cuando Pablo estuvo con usted y conmigo, hermanos? Nunca. Hace 2000 años, se lo está diciendo a los que les escribió esto. ¿Os decía esto? ¿Os decía qué? De que el anticristo estaba por ahí, o que el hombre de pecado estaba por ahí, pero que había alguien que no lo dejaba que públicamente saliera. Eso es todo. 6. Y ahora, ¿qué significa ahora, hermano? Ahora en 2000 años. Ahora en 2000 años. Siglo primero, ahora está hablando Pablo. Vosotros sabéis, mire que él asegura, hermano, entonces yo le pregunto a usted, ¿sabían ellos quién era el que detenía al hombre de pecado hace 2000 años? O sea que él no estaba deteniendo el aire, había alguien que se llamaba hombre de pecados al que lo detenía. De aquí no te mueves, de aquí no te mueves. Aquí lo dice, vosotros sabéis. Entonces la pregunta es, ¿sabían o no sabían
los que Pablo les dijo quién era, y además les dijo quién lo detenía. ¿Sabía o no? Sabía, hermanos. Sabía. Disculpe mi forma de compartir, es que me emociono, es que para mí es un gozo, hermanos. Para mí es un gozo. Quisiera imitar a hombres que comparten tan lindo, tan suave, pero me gustaría, pero que Dios me ayude. Pero es que es la verdad, hermanos. Además de que hay un celo en el corazón de nosotros, hermanos, por la verdad del Señor. Y ahora, siglo primero, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Sabían o no? Sabían. Entonces, hace 2000 años, la audiencia de Pablo le dice, nosotros sabemos porque tú estuviste 3 meses con nosotros y nos dijiste quién era y quién lo detenía. Ojo. A fin de que a su debido tiempo se haga presente, velo allá, ese es. Se manifieste, eso es todo, hermanos. Muy importante, verso 7. Mire otra vez, hermano. Entonces aquí estamos viendo un principio muy importante, que si usted y yo lo reconocemos en la Biblia, vamos a entender verdades que anteriormente eran mentiras, porque eso fue lo que nos enseñaron. Porque ya, ¿qué significa ya, hermano? Pablo está diciéndoles ya. O sea, ustedes saben quién lo detiene, usted sabe a quién está deteniendo, y además les dice ya, está en acción el misterio de iniquidad. Hace 2000 años, no ahora ni en un futuro. Ya no hay misterio de iniquidad. Iniquidad y maldad. Para mí, ¿qué más maldad que ese pastor allá en esa ciudad colombiana de Pasto? Que mientras están en la humillación delante de Dios, un pueblo humillado, adorando a Dios, llorando delante del Señor, en la presencia del Señor en la administración, y él allá teniendo sexo con varias hermanitas de la iglesia, que lo filmaron. Usted sabe que eso salió, usted lo puede encontrar en YouTube, búsquelo, dígale, pastor de una iglesia cristiana en Pasto que estaba haciendo groserías allá en la iglesia en el momento del culto. Ahí está. Uy, qué perversión más grande. Que yo no, para mí, uy, Dios mío, pero eso no es nada, eso es un pecado, como el pecado de rechazar al Señor, como el pecado de fumar cosas que no debemos fumar para que no nos lleven por allá bien alto y digamos que vimos las estrellas, y tantas cosas. Todo eso es pecado. Pecado de muerte es cuando perseveramos en hacer lo malo y no aceptamos al Señor, pero eso es un pecado gravísimo, como tantos otros. Pero, hermano, el misterio de la iniquidad, que el Señor se casó con ellos, que ellos lo dejen, que se perviertan contra el Señor, que nunca, que siempre contristaron al Espíritu Santo, y que el Señor les dé chance y venga y le digan en la cara, no me interesas, me voy a quedar con todo lo tuyo, Jesús, del templo no nos lo tocas. Mira todo lo ricos que somos, y toda mi familia es sumo sacerdote para seguir por años. Usted lo va a ver históricamente. Eso está en la historia, eso lo dice Flavio Josefo y otros historiadores, lo vamos a ver. Se quedaron con el templo, con el... Matémoslo y quedémonos con la viña. Ojo, que eso tiene su contexto. Por eso es que el Señor les dijo, no podéis servir a los señores. Se lo estaba diciendo a esa cúpula, a Dios y a las riquezas. Ojo, no se lo estaba diciendo a usted y a mí hoy. Se cumple y lo aplicamos a nuestra vida 100%. Entonces, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien quien al presente de cuando Pablo está hablando, hace 2000 años, ojo con este principio, lo detiene. Ya y al presente, hace 2000 años, no y ni nunca más. Muy importante. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio, el que lo detenía hace 2000 años, hermano. Y estos dicen, no, que todo esto es futuro, que el anticristo es el que se va a sentar en el templo, por eso necesita construir un nuevo templo en Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? ¿Cuál Jerusalén? Ya lo hemos visto, ¿cuál? Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. Ay, hermano, que Apocalipsis 11:8 la llama Sodoma y Egipto, y que el Señor la llama muchas veces, varias veces en el Primer Testamento, Gomorra, que después en Apocalipsis 17 la llama en el versículo 5, dice que ella es la que se sacia esa Babilonia es la que se sacia de la sangre de los santos y mártires del Señor. Y en el Apocalipsis 18:24 dice que ella es la que mataba a los profetas, y ahí dice que los profetas ya se gozan porque el Señor los vengó. Ojo, eso es parte de la enseñanza futura, pero ahí está. Entonces, hay gente que dice
Bueno, si no identifica con nombre quién es el hombre de pecado, quién es, entonces toda esta enseñanza no sirve, no cabe. O sea, no pasó, no ha pasado, no ha sucedido, es futura. Eso es como, decía alguien, es como que a usted vayan y le atraquen la casa, se metan los ladrones y le vacíen la casa. Pero si usted no tiene la identidad del que la vació, no pasó, su casa no la vaciaron y está vacía. No pasó, no destruyó todo, el Señor destruyó el sacerdocio, destruyó los sacrificios, les destruyó las fiestas, les destruyó el sumo sacerdocio. El sacerdocio levítico les destruyó el templo, les destruyó los edificios, les destruyó la genealogía, les destruyó la nación, todo. Ah, pastor, y lo que hay hoy en día, saben que esa mentira, simplemente una nación que se apoderó de eso allá sin el permiso de Dios, porque el Señor claramente da sus cientos de mandamientos en el primer testamento de cómo ellos volverían al Señor. Pero eso ya nada que ver, ya después del primer siglo, ya nada que ver, ya simplemente son pecados que nos tenemos que arrepentir todos. Eso no, eso es un montaje que hicieron los pastores cristianos. Ya se los vengo demostrando y hoy revise esta enseñanza, hermanos. Entonces, entonces, si no, usted no identifica al ladrón que le robó y le vació su casa, entonces es mentira lo que usted está diciendo que la vació. Ah, ¿sí? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Real, hermanos. Pablo está diciendo que es real, el Señor está diciendo que es real. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ese hombre de pecado, saldrá a la luz, públicamente, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso fue lo que él prometió, eso fue lo que le dijo al sumo sacerdote cuando él se presentó y le dijo: dime si tú eres el Hijo de Dios. Y él le dice: tú lo has dicho, o sea, yo soy. Y a ti te digo, sumo sacerdocio, porque ahí estaba toda la cúpula, no solamente a él, que me verán venir en la gloria de mi Padre, sobre las nubes del cielo. Todo eso tiene un contexto en el primer testamento. Cada que el Señor venía en el primer testamento a juicio, hablaba sobre las nubes del cielo. Todo eso tiene un contexto, eso lo vamos a ver, verso por verso. Entonces, y que lo vieron, según Flavio Josefo, ahí fueron despachados todos, en el año 70. Según Flavio Josefo, un judío. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. Seguimos meditando en el contexto bíblico, lo que estamos viendo, contexto. ¿Por qué? Porque no podemos seguir armando teologías, hermanos, sobre el hombre de pecado, sobre el cuerno pequeño, que es lo que hacen hermanos por ahí, armando teologías que no entienden nada. O el anticristo, independientes del contexto bíblico. No hay contexto bíblico. Usted aquí lo único que ha visto es contexto bíblico, verso tras verso, o enseñanza tras enseñanza, contexto bíblico. Toda la escatología, ojo, referente al hombre de pecado, a Jesucristo, ojo, a Jesucristo el Hijo de Dios, al anticristo, al cuerno pequeño, al templo, a la apostasía, está ligada a un contexto bíblico, hermanos, contexto bíblico. Nunca nos han dado contexto bíblico, simplemente leemos lo que escribe aquel y entonces creemos. Por eso usted sabe que las 4 o 5 o 6, hay como 8 escuelas de interpretación, pero las más importantes son 4. Y cada una tiene sus adeptos, millones de adeptos. Entonces cada una recibe y se casa con lo que dice esta escuela. Por eso, mire, si usted junta hermanos de las diferentes escuelas, ponga un detector de metales porque se matan en la reunión. El uno imponiendo lo de uno, el otro imponiendo lo otro. Aquí no, aquí obviamos todo eso. Aquí yo la estudio cada una. Y aquí vengo y la paso por los rayos X de la Biblia, la palabra del Señor. Que es una bendición poder entender.
Entonces, toda la escatología referente al hombre de pecado, a Jesucristo, a los profetas, al reino, al nombre, a esa fe, a la redención, al anticristo, al cuerno pequeño, al templo, a la apostasía, está ligada a un contexto bíblico. Todo contexto bíblico, hermanos. Y aquí le voy a dar los dos principios. Está ligada a un principio que yo llamo principio postreros días y a otro principio, la obra terminada de Cristo. Terminada. No necesita hacer más obras. Todo lo que están diciendo para un futuro es antibíblico. Que me lo muestren, no mándemelo usted, hermano. Por favor, pregúntele a su pastor. Y mándeme alguna cosa, mándemela. Que yo la recibo con amor para poder estudiar. Si estamos equivocados, miramos. Y lo corregimos públicamente, si es así. Puede ser. Lo único que no equivoca es el Señor. Pero aquí muy claro, todo está ligado a un contexto bíblico. Y hay dos principios que vamos a ver. Hoy, al menos al comenzar a ver. Postreros días y la obra terminada de Cristo. Todo está ligado a eso, hace 2000 años, primer siglo. De ahí para acá, cero, hermanos, cero. Nada. Nada en el contexto de lo que tenía que cumplir Cristo. Es por eso que toda esta escatología, la Biblia, ojo, no yo, la Biblia la ubica en el primer siglo. Y muy importante, hermanos, que entendamos esto. Si no ubicamos, usted y yo, los que estamos estudiando, estos dos principios, los postreros días, ¿cuáles son o dónde están? Porque la mayoría de los pastores, la casi totalidad, dicen que los postreros días son al final. Y por eso necesitan un templo. Y que venga el anticristo, para que entonces ahí ya son los postreros días. Por eso usted ve un huracán. Si para acá, para Colombia, viniera un huracán, todos los religiosos dirían, ay, va la ira del Señor. Bueno, va la ira del Señor, Dios mío. Eso era para ese pueblo. Usted y yo, hoy en día tenemos la oportunidad de vivir en libertad, hermano. Ay, que mire la apostasía, por ahí están matando en la China. Claro, una mano de ignorantes que no creen ni tienen su religión, están casados con el Budas y les dan por matarlos. Nada que ver, hermano, nada que ver. La obra terminada de Cristo y los postreros días, todo hace 2000 años. Por eso es que claramente el Señor dice en Hebreos 9:28. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, hermano, vamos a leerlo para que no. Mire, para que lo entendamos, hermano, por amor de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, ya nunca más. La obra terminada de Cristo no tiene que ofrecerse nunca más. O sea que su sangre sigue corriendo, sigue brotando. Su evangelio sigue corriendo, sigue con vida. Sigue salvando o sigue condenando. Hermano. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Ya no viene a salvar a nadie, o sea, como si hubiera una relación con el pecado, todos tienen que salvar. No, ahí dice que únicamente viene para salvar a los que le esperan. Entonces los que están esperando de que venga el Señor Jesucristo aquí, que salve que al Israel del desierto por allá o del Medio Oriente, que lo salve cuando el anticristo lo esté acabando, es antibíblico, antibíblico, porque además el templo ya no existe, el templo de Dios era Cristo, y al nosotros estar con Él, nos hizo el templo de Dios en Él. Por eso es el que está en Cristo. Si no estamos en Cristo, estamos muertos, no somos templo de nada. Hermanos, la Biblia, interpretando la Biblia. Entonces, si no ubicamos estos dos principios, la obra terminada de Cristo en el primer siglo, terminada, ya no tiene que hacer nada más. La segunda venida, los que creemos en ella, viene a salvar, viene por los que le esperan, no más. O sea, que ya están conectados a la fuente de poder, que ya son nacidos de Dios, que no tienen que limpiar nada. A los que le esperan. Yo tengo familia que no me está esperando.
Entonces, no por eso tiene. Ya no vale nada. Entonces, si no ubicamos estos dos principios en nuestra mente, en nuestro corazón, conforme a cómo los ubica la Biblia, nuestra escatología no es bíblica, hermano. Es toda esa mentira escatológica, futurista, de muchos hombres que están engañados y engañando a todo el mundo. Todo lo que estamos viendo es contexto. Cualquier abominación futura, u hombre de pecado futuro, o anticristo futuro, hermano, no tiene ningún sustento bíblico, no lo tiene. A mí me gustaría que me manden, por eso yo le digo, mándeme, hermano, mándeme algo, mándeme la dirección. Pastor, mire, vea esto, lo miramos, para que aprendamos. Todo esto estaba profetizado para los postreros días, primer siglo. Entonces, miremos contexto para que lo honremos, o para que sigamos honrando más bien al brazo de carne, a los pastores, con las que la gente se casó en amor eterno. Más bien. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:20, el 19 dice, hermano, que el Señor nos redimió no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero, hermano, sin mancha. Ya destinado ese cordero desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ojo, entonces, ¿Cristo se manifestó ahora o hace 2000 años? O si no, no hubiera salvado a Pedro, ni a Pablo, ni a ninguno de ellos. Entonces, aquí se está refiriendo que los postreros días son hace 2000 años. Si no ubicamos eso, si no nos casamos con lo que la Biblia está casada, contexto bíblico, no hay escatología, hermano, puro engaño. Hebreos 1:2 dice que el Señor, hablando a los padres por los profetas, hermano, con sueño, en muchas formas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Lo está diciendo Pablo hace 2000 años. Y después lo escribió. Ojo, hace 2000 años. O sea que postreros días, si usted los quiere ubicar en un futuro, usted está, hermanos, enredándose a sí mismo, porque eso no es lo que dice la Biblia. Hechos 2:16. Mas esto cuando vino el Espíritu Santo. Profeta Joel había profetizado que el Señor iba a enviar su Espíritu Santo. ¿Cuándo? En los postreros días. Postreros días. Muy importante, postreros días. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel cuando dijo que estaban borrachos. No estamos borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que el Espíritu Santo, estos idiomas que nosotros estamos hablando y todo el poderío que viene de Dios para establecer su reino, fue lo que profetizó Joel hace cientos de años, que en los postreros días, o sea, esto que ustedes están viendo, no se lo está diciendo a usted ni a mí ahora, hermano, usted y yo lo estamos leyendo, como lo podemos leer muchas veces. Él se lo está diciendo contextualmente a una audiencia hace 2000 años, y ellos lo están escuchando y le están diciendo borrachos. Yo le digo, no, nosotros no estamos borrachas. Usted viene de Capadocia y míreme a mí hablando el idioma suyo. Aquel viene de otro país, mire a aquel hablando en el idioma de él. Y a cada uno de ahí menciona 17 naciones. Y lo dice el mismo Hechos capítulo 2, verso 5. Que había en ese día, cuando vino el Espíritu Santo, había en ese día en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ojo. Y esto ya para mí le da, no, hace 2000 años, postreros días. Espíritu Santo, venía el Espíritu Santo, postreros días, hace 2000 años. Entonces, este es un principio que si lo violamos, no hay escatología. Por eso es que nos han engañado y siguen engañando a la mayoría de la iglesia. Mire lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo. O sea, Pablo le está hablando al pastorcito Timoteo, textualmente. Andaba con él, se reunía con él, comía con él, compartía con él, y le mandó una carta hace 2000 años, no ahora. Esto no es para usted ni para mí. Tiene un cumplimiento aplicado para nuestra vida solamente. Entonces, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
Apostasía. La gran apostasía se está refiriendo no a un futuro. ¿Para qué le va a decir, hermano? ¿Para qué yo le voy a decir a usted, hermanos? Tenga cuidado, porque Pablo le dice enseguida en la segunda carta, tenga cuidado, hermano, que dentro de 15.000 años algunos apostatarán de la fe. Usted dice, este tipo está loco, ¿a mí qué me importa? ¿Y qué me importa? Ojo. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso no es precisamente lo que le dice el Señor en Juan 1:7. Que le dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Mire, engañadores, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo hace 2000 años. Entonces, cuando está hablando Pablo de muchos engañadores en un medio de apostasía, algunos apostatarán de la fe. Eso es lo que estaba haciendo. Para eso se escribió el libro de Hebreos. Para los que estaban apostatando, se estaban yendo. Para todos los secuaces que estaba mandando el sumo sacerdote y la cúpula a cada país, para ganárselos otra vez para el judaísmo, siendo prosélitos. Por eso es que el Señor dice que alguien que es ganado, convertido al judaísmo de la fe de Cristo, dice, es 2 veces más hijo del infierno. Ese es en ese contexto, no ningún otro. Nos han enseñado tantas cosas raras. Entonces, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quién era el que engañaba? ¿Quién era el que engañaba? ¿Quién? ¿Quién era el engañado según Juan? Primera de Juan 2, 18 y 2, 22. Léanlo, por favor, hermanos. ¿Quién era? Y que lo llama el anticristo. ¿Quién esto hace? El que niega. ¿Quién fue el que negó que Cristo había venido en carne? Cuando él se le presentó y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, y le dijo, yo soy. Y cuando, ojo, cuando Juan, hermanos, cuando Juan habla en el capítulo 3, hermano, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ya les expliqué por qué vino de noche. Porque el sumo sacerdote dijo, estos malditos que tienen esta fe, o sea, la fe de Cristo, son unos ignorantes. Y ahí estaba Nicodemo, y él entonces calladito, porque él vino en la noche. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos. Él venía en nombre de todo el sumo sacerdocio, porque él era de la élite del sumo sacerdocio. Sabemos que has venido de Dios. O sea, que el sumo sacerdote y toda la cúpula sabían que Cristo era Dios. Pero cuando le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Dijo, yo soy. Y nos rompió las vestiduras. Porque muchos engañadores salió por el mundo en esa época, no ahora, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Los que tenían que confesarlo a él era el pueblo a los que él vino, a esa cúpula, a ese Jerusalén, ojo, que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quién no fue el que hizo eso? El sumo sacerdote. Negó, pero ya había dicho por boca de él, que es acusado, de que sabemos, el sumo sacerdote sabe que tú vienes de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces sin Dios no está contigo, hermanos. Entonces, ojo, segunda carta de Pablo para Timoteo, capítulo 3, verso 1. Mire usted, yo esto lo creí como lo creyó usted y como lo creyó todo el mundo anteriormente. Ya, mírelo, contexto. Segunda de Timoteo 3:1. Esto también se lo llevaron todos estos futuristas para el infinito, porque ya pasaron 2000 años, no pasa nada. Ya vino, se acabó esa generación de 70 años, no se cumplió, todo esto vendrá sobre esta generación, no vino nada. Lo único que viene es alabanza de todos los cristianos. Por ahí un hermano me envió al WhatsApp, me envió la otra una carta así tan grande de todas las maravillas que hablan de Netanyahu, y dicen que es el nuevo Mesías de Israel, que fue el que construyó a ese Israel que hay allá. Hermanos, entonces dicen, uy, que nosotros en 70 años miren lo que hemos hecho. Claro, le voy a poner un ejemplo. Vamos a jugar hermano,
a hacer un experimento. Usted coge todos los profesores de física, de química, de la iglesia o de la universidad donde esté, ahí, y los coge para hacer el experimento. Y yo, de mi escuela, contrato a los premios Nobel, a los científicos más grandes, y los traigo. Y entonces usted presenta su modelito con los profesores que le ayudaron, los de química, en fin, y yo presento el mío con los campeones de la industria a nivel mundial, del dinero a nivel mundial, y los pongo. ¿Quién gana? Eso fue lo que pasó. ¿Usted cree que allá en Medio Oriente, allá en Israel, fueron los pobretones de hermano? No, ahí estaba la familia Rothschild que puso todo el Banco Mundial a favor, ahí estaban todos los científicos judíos, sí, hermano. Entonces, obvio, pero están adorando cristianos que pasan la lista. Mire lo que es Israel, mire las bendiciones de Dios. Ay, hermano, está probando usted lo que Dios desaprueba. Que no nos ocurra lo que le ocurrió a Josafat cuando el Señor le mandó el profeta y le dijo, y se enojó, le dijo que el Señor estaba enojado con él porque tú apoyas a los que me aborrecen, y usted tiene testimonio firme de que todo eso aborrece al Señor, porque el que me rechaza a mí rechaza al Padre. El que me aborrece a mí, aborrece al Padre. Hermanos, por amor de Dios. Y los cristianos alabando todas esas cosas. Entonces, segunda carta de Pablo para Timoteo, capítulo 3, verso 1. Esto también se lo llevaron para el futuro, hermano. Para el futuro infinito, haciendo de la Biblia, que la Biblia diga lo que la Biblia no dice. Mire usted, mire por favor. Ya estamos terminando. También debe saber esto, Timoteo, que en los postreros días, ojo, yo siempre creí que esto era para estos tiempos, pero con toda seguridad que los cristianos de hace 500 años creyeron que los postreros tiempos era cuando ellos estaban, y los de hace 1000 años creyeron que, y así, dentro de 10.000 años van a pensar, esto es para estos días. Ojo, también debe saber esto Timoteo, debe saber, o sea que yo tengo que saber esto, o sea que tiene que ver conmigo, sí, también debe saber esto Timoteo. Ojo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles postreros días está refiriendo Pablo? Yo soy Timoteo y Pablo me está diciendo eso. Yo le digo, Pablo, ¿y a mí qué me importa que en 5000 años estén matando gente? A mí lo que me importa es que me digan, mire, allá donde yo me congrego, allá donde nos congregamos, que a mí me digan, vea, ojo, que allá en esa dirección donde usted congrega, dentro de 5000 años, o dentro de 2000 años, o 3000 años, hermano, ahí el que pase por ahí le van a cortar la cabeza. Ah, sí, ¿qué me importa a mí eso? Pero que a mí me digan, vea, ojo, que si usted pasa por allá, por esa iglesia, apenas llegue, lo van a atracar, no paso. Pero aquí Pablo le está hablando de unos postreros días. Entonces, ¿de cuáles? De cuando verdaderamente incidía sobre la vida de Timoteo, no dentro de miles de años, porque la mayoría de los cristianos, la casi totalidad, dicen que esto es para los postreros días, miles de años. ¿A cuáles postreros días está refiriendo? Mire usted, hermano, para que terminemos con esto. ¿Para qué necesitaba saber Timoteo que en 2000 años o en miles de años vendrían tiempos peligrosos? Los tiempos peligrosos era cuando estaba Timoteo. A Pablo le mocharon la cabeza, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a los otros lo apedrearon, al otro lo metieron en una paila caliente. Hermano, mataban a los cristianos de toda parte, los perseguían por toda parte. Lo que era relevante para esa audiencia era lo que Pablo está diciendo en los postreros días. O sea, ahora, ojo, hermanos, ¿qué le importaba el de tiempos peligrosos en miles de años? No, debes saber esto, le dijo Pablo. También tienes que saber, es tener obligación, tienes que saber esto. Ojo, no para miles de años, tenía que ver con la vida de Timoteo. Por eso Pablo termina diciéndole, de los tales, cuídate o huye. ¿Por qué? Porque los tiempos postreros eran ahí en ese momento. Mire, lo sigo leyendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Todo esto, esa cúpula era esto. A los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esa cúpula, todo eso, esa generación, que tendrán apariencia de piedad, no andaban, dicen que se paraban en las esquinas y con todas las filacterias y con la cara así como triste. Dice, no, más bien lávate, pretas, no seas un mentiroso hipócrita, le dijo el Señor. Ojo, que tendrían apariencia de piedad, esa cúpula, pero negarán la eficacia de la piedad de Dios, de la palabra de Dios, de la justicia de Dios.
Ojo el consejo de Pablo. A estos evita. Hermano, como Pablo le está diciendo a él que debe estar pendiente de los postreros días de esta gente y que los evite dentro de miles de años. ¿Cómo? Si Timoteo no iba a vivir sino unos años más. Hermanos, postreros días, hace 2000 años. Contexto. Yo pensaba lo contrario. Yo pensaba. Entonces le está diciendo en un contexto de lo que estaba pasando en los postreros días. Por eso le digo, si usted no entiende el contexto de la obra terminada de Cristo y los postreros días, que fue hace 2000 años, y que la obra terminada de Cristo fue hace 2000 años, nuestra escatología no es bíblica, hermano. Por eso no entendemos nada. Pues nos toca creerle, y dependiendo de las garras en que usted caiga, si usted cae en las garras de aquella escuela de interpretación, ellos le van a meter en su mente lo que ellos creen, o en aquella, o en aquella, o en aquella. La Biblia, interpretando la Biblia, hermanos. ¿Cómo podría evitar, digo yo? Estamos meditando, a mí me gusta meditar en la palabra. Todo esto viene de meditar en la palabra. ¿Cómo podría evitar Timoteo a estos malosos que Pablo dice, a estos evitan miles de años después? ¿Cómo? Era el contexto, era lo que lo rodeaba a Timoteo, era esa cúpula, era esa generación malvada y perversa, como la llamó el Señor, que tenía todas esas cualidades. Postreros días, hace 2000 años. Muy importante, hermanos, muy importante. Pero la escatología también está ligada a la obra terminada de Cristo. Y su ministerio doble, porque él traía un ministerio triple, acuérdese, doble, triple. Él era profeta, rey y sacerdote, ¿ok? Como David. Entonces él vino con un triple ministerio, no solamente como el siervo. Yo no vine a traer paz, sino espada. Él vino con dos. Con el bautismo del Espíritu y el bautismo de fuego, o sea, juicio, venganza, retribución. Ojo, es lo que dice claramente Lucas 4, 18 y 19, que equivale a Isaías 61, 1 y 2. Que el Señor habla de todas las maravillas que Él venía a hacer, y cuando ya le tocaba leer, cuando le entregaban el libro y le tocaba leer esa parte que dice, y la venganza de Dios nuestro lo cerró. ¿Por qué? Porque apenas estaba acabando de comenzar su ministerio. Pero ya Mateo 23 abre y trae esa segunda parte del versículo, y la venganza de Dios nuestro, días de retribución, como lo dice Lucas 21. Muy importante, hermanos. Entonces, la escatología tiene que ver con dos principios muy importantes. Uno, los postreros días, que ya vimos que era hace 2000 años, y le puedo seguir mostrando versículos. Y mándeme si quiere cualquier versículo para que miremos el contexto. Contexto. Y la obra terminada de Cristo, totalmente terminada. Viene a salvar a los que le esperan cuando sea el tiempo del Señor. Entonces, para entender la escatología bíblica, estos dos principios son obligatorios, hermano, para usted y para mí. Obligatorios. Los postreros días y la obra terminada de Jesucristo. Les voy a leer un solo versículo. Juan, o aquí terminar esta página. Juan 19, 28. Dice, después de esto, cuando lo tienen crucificado, sabiendo Jesús, ojo, ¿le está mintiendo a usted o me está mintiendo a mí? Lo que está diciendo Juan. Porque parece que nos está mintiendo si es que los futuristas tienen la razón. Pero si la tiene Cristo, no está mintiendo. Pero esto lo hicieron un mentiroso. Después de esto, sabiendo Jesús que todo, ¿qué significa todo, hermanos? Estaba consumado. Consumado, todo estaba consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tenía que cumplir las cientos o miles de profecías que hablaban sobre él, totalmente. Ojo, si no entendemos este principio, este otro principio de la obra terminada de Cristo hace 2000 años,
no vamos a entender, vamos a seguir en ignorancia, va a seguir sellado y va a seguir. Usted y yo no tenemos sino 65 libros porque el Apocalipsis es extraño para nosotros. Verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, ¿qué? Todo lo que tenía que cumplir. Todo lo que le dijo el Señor en Isaías 49, 6. De salvar a las 10 tribus perdidas, Jacob. De salvar a Judá, Jerusalén, Jerusalén, Israel. Y a las naciones. Ojo, que nos dejó su palabra y su sangre que sigue operando. Es que predicar, la gente recibe y inmediatamente queda conectada al reino. Ojo, como aplicación. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En todas las escrituras. ¿Es Cristo mentiroso o los mentirosos son estos? Yo sé quiénes son los mentirosos, porque Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces ya, sin necesidad de mirar a nadie. Y ahí me incluyo yo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lucas 24, 44. Vamos a terminar con este. Pues con este principio. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Está hablando a los dos de Maús, que no creían nada, y él los llamó insensatos, así como la gran mayoría de los cristianos somos unos insensatos, que no le hemos creído a él y le hemos creído a todos estos profetas y apóstoles y sabios. Y les digo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario. Por favor, hermano, le pido este favor, busquen el diccionario que significa necesario. ¿Sabe qué le va a decir? Obligatorio. Sin eso se cae todo. Obligatorio. Que se cumpliese todo. ¿Qué significa todo? Lo que está escrito de mí. Ojo, mire dónde. En todo el Tanakh, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Si no entendemos este principio de la obra terminada de Cristo hace 2000 años, no vamos a entender la escatología, por eso todo sigue corrompido. Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra. El Señor le dijo en Isaías 49, 3. En ti seré glorificado. Y aquí le está diciendo el Señor en Juan 17, 4, ya casi listo para que lo cogiera en la cena. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado. ¿Qué significa? He acabado la obra que me dice que hiciera. Todo lo que el Señor le declaró que tenía que cumplir a través de los 5 libros de Moisés, a través de todos los profetas y a través de los salmos. Él dice: yo te he glorificado. He acabado la obra que me dice que hiciera. Todo lo que profetaron a mí, yo lo terminé. Primer siglo. Si no entendemos esto, no hay escatología bíblica. No hay. Es una mentira. Y le va a tocar seguir creyendo a lo que algunos hermanos siguen enseñando por ahí, pervirtiendo la verdad de Dios, ojo, y apoyando a diferentes escuelas de interpretación, ojo, que Dios las prohíbe, entre otras cosas, que son una bendición, pero Dios prohíbe, antes esa hay que traerla y pasarla por el filtro de la Biblia, y no al revés, coger la Biblia, y la interpreta a su manera, y cada una de las escuelas la interpreta a su manera. ¡Qué grave! Hechos 13, 29. Y habiendo cumplido, ojo, todas las cosas que de él estaban escritas, hermano, por amor de Dios. Mientras más entiendo esto, más veo la perversión y la corrupción que ha habido en la iglesia, incluyéndome a mí, de no estudiar, de no escudriñar, de no permitir que la Biblia interprete la Biblia. Y le hemos creído al hombre, y nos han creído a nosotros, diciendo, porque no le echemos la culpa a nadie. La mentira empezó en algún lado y se regó y la recibimos nosotros y yo la enseñé. Así que no le echo la culpa a nadie. Ahí yo soy culpable, todos somos culpables. Los que creímos y los que enseñamos. Peor todavía los que enseñamos. Hechos 13, 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él, que de Cristo, del Mesías, del Redentor, estaban escritas, ¿en dónde? En el Tanakh, Primer Testamento. 39 libros, quitándolo de madero, lo pusieron en el sepulcro. Todo a la perfección. Si no ubicamos
estos dos principios, en donde la Biblia los ubica, no las escuelas de interpretación que pervirtieron todo. Nuestra escatología no es bíblica. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra. Señor, gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Señor, gracias por tu verdad. Tú dices que solo tu verdad nos hará libres, verdaderamente libres, Señor. Dios mío, gracias por darnos este entendimiento, por permitirnos que tu palabra interprete tu palabra, Señor. Dios mío, qué verdad tan grande hay en tu palabra cuando ella interpreta. Señor, glorifícate y síguete glorificando en mi vida, Señor. En mi esfuerzo, Dios mío, por amor a ti, por amor a tu pueblo y por amor a tu palabra, Señor. No pretendemos nada, Señor, sino solamente conocer tu verdad y que tu pueblo conozca tu verdad. Eso es todo, Señor. Dios mío, síguete glorificando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, te presento sus vidas, de cada uno de ellos, Señor, de los que nos están escuchando y de los que no nos están escuchando, de tus siervos en cada iglesia, en cada lugar, Señor. Glorifícate, Señor, con tus misericordias, con tu compasión, tu bondad, tu benevolencia, mi Señor, tu benignidad, Dios mío. Glorifícate, Señor. Dios mío, en medio de estas circunstancias tan difíciles, Señor. Y lo más importante, Señor, ayúdanos a crecer cada día en ti, en tu conocimiento, en tu entendimiento y en tu voluntad. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, qué bendición. Comparta la palabra, hermanos. Comparta la aplicación, que toda esta palabra está en la aplicación. La gente no tiene que buscar nada, sino solamente en la aplicación ahí la encuentra. Y ahí estamos colocando absolutamente todo. Inclusive estoy desarrollando una nueva parte ahí en la aplicación en donde va a haber mucha explicación. O sea, que vamos a poder entender y aprender por la palabra. Así que es un esfuerzo, pero para mí es un gozo, hermano. Para mí es un gozo, es un deleite entender la palabra de Dios y que el Señor nos permita entender la palabra de Dios. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor.